Buenas noches, ¿cómo están? Aquí listos para empezar nuestro programa de todos los martes, gerontológicos. Bueno, como siempre, comentando sobre diversos aspectos relacionados con la gerontología. Y hoy día, como siempre, vamos a tener algunas reflexiones importantes. Bien, por ahora vamos a pensar, por ejemplo, en una persona joven que ve algo que le parece increíble, ¿no? Ve a una persona mayor corriendo, ve a una persona mayor bailando en un ritmo extraordinario, ven a alguna persona mayor haciendo deportes y consiguiendo logros importantes. ¿Qué resultado da todo esto? Obviamente, siendo optimistas, diríamos que tal vez la persona eh, cambiaría su manera de pensar, ¿no? O sea, tendría esto un impacto necesariamente antidadista, es decir, cambiaría su manera de pensar. Pero muchas veces el asunto no funciona como creemos. Y es que, ¿por qué? Porque debemos saber promover adecuadamente. Es decir, cuando nosotros queremos promover la imagen de las personas mayores, no debemos enfocarnos solamente en unos aspectos muy sobresalientes o tal vez considerar algo extraordinario, fabuloso, sino también en personas que pueden estar cerca de nosotros, ¿no es cierto? Que pueden ser líderes. Justamente ya está llegando aquí mi compañera acá del programa, Raiza Morales, ya está en cualquier momento. Qué bueno que Hola, hay Raiza. Qué hola, bueno hola. que estás aquí porque justamente estábamos, mira, estaba la reflexión que estaba haciendo, me estaba refiriendo yo, por ejemplo, cómo a veces, por ejemplo, un joven puede ver una persona mayor que está corriendo o que está haciendo algo que para ellos consideran extraordinario, ¿no? Entonces Claro, uno se pone a pensar optimistamente que eso va a generar que este joven va a pensar de una manera, ¿cómo te puedo decir? Va a cambiar su manera de pensar con respecto a la persona, pero no necesariamente siempre es así. El problema es que muchas veces lo no. ven como algo extraterrestre, como algo fuera de, o sea, algo que no es normal, algo así, ¿no? Exageradamente Ah, increíble. claro, entonces ese es el problema también. O sea, a veces cuando nosotros nos dedicamos a estar promoviendo la imagen de las personas mayores, exageramos un poco en la idea de solamente hacerlo en base a personas que tienen habilidades extraordinarias, que están muy por encima del promedio de una persona más, ¿no? más común. Entonces, esto puede ser bueno hasta cierto punto, claro, pero siempre y cuando esté debidamente equilibrado por ejemplo, con presentaciones también de personas mayores, que de repente no van a hacer malabarismo ni nada, pero sin Sí, embargo son importantes en la comunidad. Son unos sí, verdaderos líderes, ¿no? Son líderes de organizaciones, han hecho sí, sí, trabajo sí. social importante. Entonces, también tenemos que ver todo, o sea, tenemos que ser más equilibrados. Entonces, yo estaba pensando que, por ejemplo, algunas personas van a reaccionar cuando ven a una persona mayor haciendo algo que supuestamente es algo que es para que lo hagan los jóvenes, ¿no? Entonces van a decir, ay, mira, qué gracioso, ¿no? Mira, Sí. alucinante, ¿no? Alucinante, ¿no? Increíble, Sorprendidísimo. qué locura, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, vaya, sí. vaya, lo logró. ¡Guau! Entonces, esto, Ajá. ¿hasta qué punto esto es favorable o no? Obviamente tiene que ver mucho con el contexto, ¿no? El momento en que se da. Ahora, claro, Sí, sí, sí. si tú estás dentro de un programa, digamos, un ratito, hoy vamos a ver acá. Ya.
si estamos dentro de un contexto, por ejemplo, de un programa antiedadista en el cual se está reuniendo las personas para mostrar ciertos aspectos y logros que pueden tener las personas mayores, ahí la cosa es diferente. Pero claro, pero Sí, si nos enfrentamos a algo que es puramente casual, o sea, que no está debidamente contextualizado, ahí viene el problema, pues, de que ellos lo ven como un fenómeno, ¿no? sí, sí. Entonces, y eso no cambia la manera de pensar edadista. O sea, uno podría pensar, claro, que es una persona fenómeno, o sea, como un extraterrestre, una cosa así. Entonces, no, Sí, digamos, no va la cosa como nosotros pensamos, ¿te das cuenta? O sea, como se dice, el tiro salió por la culata, como se dice. Entonces, ese es el tema. Entonces, ¿cómo lo ven? Como un fenómeno, ¿no? Como un ser extraordinario que no es lo usual, no es lo normal. Entonces, ahí tenemos que comenzar a trabajar bastante con la imagen de la persona mayor de una manera más equilibrada, ¿no? Que, claro. por ejemplo, concluir esto, por ejemplo, la persona mayor puede tener una determinada fortaleza física, ¿no? De acuerdo a muchos factores. Uno de ellos puede ser simplemente una buena genética, otro de ellos puede ser una buena alimentación y mucho cuidado de su salud, ¿no? Una muy buena actitud ante la vida, ¿no? Todos Claro, estos elementos van a formar una persona mayor que va a llegar a ser muy dinámica y que va a estar sobresalir por el promedio, sí, ¿no? De las personas de su edad. Eso se va a dar siempre. Siempre va a haber personas sobresalientes que dan. Ahora, eso sobresalir no necesariamente va a ser en la parte física, también puede ser la parte intelectual, puede ser la parte de liderazgo, ¿no? Es una persona que tiene mucha influencia sobre los demás, que tiene una capacidad, pues, de convocatoria, ¿no? Es un líder. Entonces, claro. incluso si tuviera una pequeña discapacidad o algo, puede ser igual líder. Entonces, el asunto es que la manera de ver a las personas mayores no deberíamos enfocarla únicamente en un aspecto, digamos, eh, extraordinario, colosal, fantástico, no necesariamente. Claro. Entonces, por eso es que yo decía que cómo son las palabras típicas de los jóvenes cuando ven a una persona mayor haciendo algo que ellos creen que no es normal en una persona mayor, ¿no? Qué gracioso, ¿no? Qué alucinante, Sí, asombroso. Pero pasó, lamentablemente, pero sí, pasó eso y después se olvidaron y su mentalidad sigue siendo la misma. ¿Te das cuenta? Entonces, sí, esos son fuegos de artificio que se llaman, ¿no? Fuegos artificiales, no producen nada, ¿no? Entonces, ese es el tema. Entonces, ¿cómo tenemos que enfocar el tema de la promoción de la imagen de la persona mayor? La correcta es presentar la imagen, por ejemplo, de personas que pueden ser de la provincia, de la ciudad donde tú sí, vives, y que son personas destacadas de ahí, ¿no? sí, sí, sí. Y que no tienen necesidad de tirarse en paracaídas ni hacer cosas extraordinarias para sobresalir y para hacerse valer como Ahora, persona. aparentemente no son extraordinarias, pero sí tienen un gran valor dentro de la sociedad y dentro del área. Por supuesto, claro, de Que no alguna le forma, demos la relevancia es otra cosa, pero sí, claro, sí cumplen una función clave y la por, su- desempeñan muy bien y siguen haciéndolo y por lo que el claro, tiempo que puedan hacerlo lo harán. por eso te digo, tenemos que ver eso, o sea, tenemos que ver cuando hacemos, o sea, pretendemos hacer un cambio en la imagen de las personas mayores, tenemos que Sí, considerar lo que tú acabas de decir. Es decir, la persona que no necesariamente va a hacer cosas increíbles o graciosas, no. Algo que puede ser muy serio y sin embargo tiene mucho valor, ¿no? Tiene claro. muchísimo valor, muchísima importancia dentro de su comunidad. Hay verdaderos líderes comunales, ¿no? Que han Sí, seguido sí, sí. luchando. Incluso algunos han impulsado proyectos, han
han sido capaces de que el Estado haya creado una ley, por ejemplo, o una determinada ley, eh, Exacto. ahí porque está luchando, está detrás de eso. Ese señor también es como si fuera pues un hombre extraordinario. ¿Por qué? Porque ha hecho cosas también extraordinarias, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, no es, digamos, no debemos enfocarnos solamente en un aspecto demasiado sobresaliente o fuera de lo común, Sí, porque, o sea, la cuestión sería aquí, Raiza, equilibrio, equilibrio. Es decir, sí, efectivamente, puedes presentar a un atleta, por ejemplo, que hay atletas que tienen 70, 75 años y están corriendo, y correcto. siguen haciendo, claro. ¿Y por qué no presentarlo? Por supuesto, es una evidencia de que se puede también, Sí, de que se puede hacer. Entonces, sí lo vamos a mostrar, por supuesto, pero correcto. al mismo tiempo vamos a presentar otros perfiles, como el que tú acabas de definir. Entonces, Exacto. si nosotros hacemos esto y mostramos la variedad y la significación que puede tener una persona dentro de su comunidad, estamos haciendo entonces un buen trabajo, más completo, ¿no? Correcto. A que solamente vamos a mostrar al que se toma paracaidista o cosas así. Entonces, a la cuestión es ese equilibrio que debe haber en la imagen, que en las imágenes que nosotros presentamos. Entonces, Correcto. porque en realidad, si tú comienzas a frecuentar a personas mayores, te vas a dar cuenta de toda la variedad de personas que hay, y hay de todo tipo, ¿no? Hay personas que no se mueven mucho, que no hacen mucho show, pero tienen gracia, tienen carisma, ¿no? O sea, hasta te hacen Claro. reír, no te hacen reír a ti cuando Sí, hablas con ellos y te hacen bromas y todo. Son personas encantadoras también. Entonces, hay claro. de todo tipo de personas, y eso, y todas estas características yo he conocido, me acuerdo, varias personas ya considerablemente mayores que yo, que eran graciosos, o sea, tenían algo, tenían chispa, ¿no? O sea, Sí, miraban claro. las Muy cosas, ingenioso. lo Sí, veían veían las cosas de una manera graciosa, divertida, graciosa, la vida, o sea, tenían un cierto positiva, encanto, sí. un encanto por la vida que te transmitían ellos, ¿no? Con su sonrisa, con todo, ¿no? Hacía cosas Es cierto. y se reía haciendo broma, diciendo, mira esto, y cosas así, nosotros nos estábamos riendo, ¿sabes? Entonces, todas estas cosas son importantes y tienen que lograr que se pueda lograr un cambio en esa mentalidad edadista. Pero como yo le Sí, digo, si tú solamente te vas a enfocar en una sola cosa que va a decir, las personas mayores, o sea, la gente lo va a ver como algo alucinante, gracioso, sí, divertido, extraordinario, qué locura, cosas así. Pero eso sí, sí, tampoco sí. no es, eso no es. La cuestión es incitar a una reflexión, ¿no? A un cambio Sí. con respecto a la imagen de la vejez y de la persona mayor. Entonces, por ejemplo, el edadismo, ¿cómo reacciona la persona edadista cuando tú le demuestras actitudes extraordinarias de las personas mayores? Ajá. Se ríe, le parece, o sea, le parece como algo extraordinario. O sea, no le parece algo que puede ser común, ¿no? O sea, Exacto. que puede ocurrir de manera normal, lo ve como algo extraordinario. Y entonces, por lo tanto, en ese sentido, no avanza en esa persona. Entonces, Claro. cuando si queremos promover la imagen de la persona mayor, tenemos que mostrar todas sus facetas, toda la diversidad que esta implica, ¿no es cierto? Y Cierto. también tenemos que ver que hay personas mayores que necesitan nuestra ayuda, ¿no? También hay, ¿Es lógico. cierto? ¿Por qué? Porque tienen problemas de dependencia, necesitan una asistencia, una ayuda. ¿Por qué? Porque de repente tiene discapacidad, eh, tiene dificultad para expresarse, para darse a conocer, ya su voz está muy bajita, muy débil. Entonces, hay muchas Sí, cosas en las cuales a veces uno tiene que escuchar de bien de cerquita a algunas personas. Hay de todo. O sea, decir, claro. cuando tú hablas de personas mayores, estás hablando de un universo de personas totalmente Correcto. diferentes.
increíble. Donde más patente se ve la diversidad entre los seres humanos, sí, Es el grupo de edad más diverso que existe, más correcto. diverso. ¿Por qué? Porque hemos puesto una barrera, o sea, o un inicio de la vejez, ¿no? Muy adelantada, diría yo. O sea, poner 60 años, tomando en cuenta que las personas llegan a vivir a 100 años, algunas personas llegan a vivir 100 años, entonces te das cuenta cuánta diferencia puede haber en personas de distintas generaciones, ¿no? Estamos hablando de 70 y 80 años, que todas esas son generaciones diferentes, que tenían maneras de pensar diferentes, que tenían otra visión Sí, de la sí, sí. vida y por lo tanto van a ser muy, muy distintos. Entonces ahora, hoy en día seguramente las personas mayores más jóvenes serán rockeros, lógico. Lógico, porque Claro. es cierto, porque es cierto, eso no hay que negarlo, no hay que negarlo, que la gente ama la música de su juventud. Eso sí es una cosa muy común, ¿eh? Y no necesariamente una persona mayor. Puede ser de 50, de 45 años, y adora la música de la época que tenía 20 años. Sí, Claro. es verdad, es cierto. Eso ocurre, es un hecho. No es una cosa que no le puedo ni siquiera decir que no, es una cosa, es un hecho. Pero el punto es que, pero también una persona puede, ¿cómo te puedo decir? Apreciar también lo nuevo, ¿no es cierto? Ah, claro. Yo puedo apreciar lo nuevo. Por ejemplo, a mí me encanta la música de los ochentas, me encanta el rock de los ochentas, la New Wave, todo eso maravilloso. Pero también me está gustando bastante música contemporánea que estoy escuchando y le encuentro Sí. cierta conexión. O sea, yo escucho hoy música de rock contemporáneo hoy día y le encuentro cierta conexión con la música de los 80, como que me hace recordar esa música. Y entonces, eso quiere decir que eh, nosotros tenemos, ¿cómo te digo? Eh, Estamos hablando de si las personas de hoy día que tienen un poco más de 60 probablemente van a ser rockeros, salseros o Claro. discotequeros, en fin. Entonces, ¿por qué? Por lógica, pues si sitúas tú la época, ¿no? Yo en los 80 estaba sobre la base de 18 29 años. Sí. Entonces lógicamente, pero yo he sido rockero desde ya desde muy chiquillo, porque el barrio donde era rockero, yo te digo barrio rockero. Entonces ya todo el tiempo he sido rockero yo. Pero eso no quiere decir que la persona pueda apreciar otro tipo de música. De hecho, sí, yo aprecio muchos tipos de música. Hay mucha música que me gusta que no es rock. Hay muchísima música, desde clásicas hasta montones de cosas. Pero, pero lo importante acá, lo que estamos viendo para resaltar, es cómo las personas mayores es un grupo de edad demasiado diverso porque también es demasiado grande, ¿no? O sea, en las diferencias de edad, o Claro. sea, son demasiado. Es que imagínate tu juventud, ¿cuántos años son los juventud? Es cortísima. Entonces, probablemente Sí. entre los jóvenes vas a encontrar más coincidencias entre ellos, ¿no? Probablemente, ¿no? Y a pesar de todo, también son diversos. Y a pesar de todo, son diversos, son diferentes. También los jóvenes. Los jóvenes ¿Es no son, correcto? claro, también los jóvenes también varían mucho. Incluso hay jóvenes que les gusta la música antigua, también. Yo la vez pasada encontré a una persona, me dijo, ¿Es verdad? a mí me gusta la música de los 80, decía una persona que tenía solamente 25 años. Entonces, eso demuestra que una persona puede adquirir un gusto por algo, no necesariamente porque sea de su época, que era joven, no, no, no. ¿Es verdad? Simplemente porque también es la cultura también. Por ejemplo, tú comienzas a explorar un poquito, te da curioso, tienes un poco curioso, por ejemplo, ¿no? Eres un poco curioso y quieres saber qué cosa era, cómo era eso, de lo que me hablaba, y de repente lo escuchas y lo aprecias, ¿no? Y te gusta, ¿no? Pues sí, Claro. está bueno esto. ¿Te das cuenta? Entonces, eso no, o sea, el hecho de que a las personas tiendan a preferir la música de su juventud, no necesariamente tiene que ser solamente lo de, no, no, puede ser la actual, la contemporánea. Hoy Si en es día, algo sí, de calidad, tengas la claro, edad que tengas, toda la inclusive vida va a ser. bebé,
Yo los he Ya, visto que los ya, graban los padres, tenían, por ejemplo, em, cuando yo nací acababa de morir recién Elvis Presley, ¿no? claro. Obvio yo no lo conocí, pero mi mamá y mis abuelitos, fanatiquísimos de él, obviamente, fanatiquísimos de Glenn Miller, imagínate Glenn Miller, Claro, entonces, a mí me gusta la música de Glenn Miller, y es una época imagínate, y es de los 20, donde entonces yo, tú vas desarrollando ese gusto y vas claro, escuchándolo y si es algo de calidad, es increíble porque los bebés reaccionan pero sin ningún filtro. O sea, ellos no están ajá, pensando en eso acabarse, es no cierto. están pensando en, sí, porque a mi papi le... No, a mí me gusta y es la primera vez que lo oigo y me fascina y estoy enamorado. Y te gusta y se Ujú. nota que lo gozan y llevan el ritmo y es Sí, algo que les sí. nace. Entonces no puedes decir que no, y por el contrario, si es algo que no es de calidad, que no les gusta, van a empezar a llorar, se van a molestar y te van a hacer que lo quites. Entonces, Es así. otra cosa de lo que, digamos, de lo que ven o sea, las personas edadistas que no tienen conocimiento, no tienen cultura gerontológica, entonces ven todas estas actitudes o habilidades o capacidades extraordinarias de las personas mayores como cosas raras, ¿no? Como cosas raras, Sí, singulares. Y entonces, por lo tanto, si tú lo consideras como una cosa rara, singular, entonces no vas a tener no vas a cambiar en realidad la imagen que tienes, ¿no? Tú vas a decir simplemente, esos son los viejos y normal, pero ese, bueno, no sé, ser un fenómeno. No, entonces, ese es el tema. sí, Entonces, si tenemos, sí, claro. necesitamos lograr hacer una buena promoción de las personas mayores y yo les voy a llamar la atención a algunas personas que solamente están dedicándose solamente a presentar casos de personas mayores con lo que Así se de podría este llamar tipo. demasiado Sí, llamativo, demasiado extraordinario, y no sé hasta qué punto eso se está logrando cambiar las cosas. Yo tengo la idea de que deberíamos equilibrar eso más bien y comenzar también a resaltar a los líderes de la comunidad. Por ejemplo, acá tenemos a Sarita Carrasco, ha venido también nosotros al programa. Ella también magnífica también. conocerá, ella de hecho debe conocer personas mayores de Jujuy que seguramente son líderes de la comunidad, Ah, ¿no? Que, totalmente, que dan el totalmente. ejemplo y todo lo demás. Entonces, ¿por qué a esa persona también no la vamos a resaltar, a mostrar también? ¿Por qué no? Sí, Entonces, correcto. ese es el error que se comete. ¿Ves? Y eso en realidad no combate el edadismo, y más bien No, es una forma de idealizar también. Es una forma claro. de idealizar. Idealizar tampoco no es lo correcto, porque nadie se convierte en santo o en bueno por el hecho En de cumplir 60 sabio. años. O sea, yo he hecho mi vida una barrabasada, ya una cosa así, y a los 60 años de repente me convertí ya en un hombre bueno. Y Eso claro, se no me caen los existe. cachos y me aparece el halo celestial. No, 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 no. Hay O me narcotraficantes, entregan el Pulitzer o el claro, Nobel. hay con narcotraficantes que siguen con el Olvídate. narcotráfico cuando ya Sí, tienen 70 años y siguen siendo el líder de la banda, ¿no? claro. Entonces esa cuestión, porque ellos son como una especie de hereditarios, son, ¿no? Después le pasan al hijo y no sé cómo hacen esos narcos. Entonces, por eso no idealicemos a la persona mayor, ni tampoco nos enfoquemos solamente en algunos aspectos, sino hagamos la cosa mejor, hagamos una promoción de la persona mayor que no necesariamente tiene que hacer acrobacias o cosas por el estilo, sino que simplemente se hace respetar como ciudadano, hace respetar a los demás, Correcto. ¿no? Que son líderes de sus comunidades, de sus distritos, de sus centros de adulto mayor, en fin. Entonces, ¿por qué no Sí, destacarlos también a ellos? Porque ahí estaríamos haciendo mal. Estamos haciendo mal porque solamente estamos mostrando algo, pero no es suficiente. Y ya sabemos cómo reaccionan los jóvenes ante eso. Los jóvenes cómo reaccionan, dicen, se ríen, dicen, eso es un fenómeno, es algo extraordinario, pero no van a sí, cambiar, eso no lo va a hacer que cambie su modo de pensar edadista, no va a cambiar. claro. Entonces, ese es el gran tema que deberíamos nosotros considerar. Ahora, después otra cosa
que otros lo ven a las personas mayores como personas asexuadas o prácticamente que no tienen por qué tener deseo sexual Claro. o porque supuestamente no lo tienen, ¿no? Algo Ahí así, entra ¿no? también lo de la Claro, santidad, ¿no? sí, Las madres, claro, las mujeres, tipo Virgen María, ¿no? claro. Entonces, ¿qué cosas, cómo ven a una, por ejemplo, un hombre que tiene más de 60 años, tiene 70 años, le da un piropo a una chica, silba o simplemente la mira, ¿no? Simplemente la mira. ¿Por qué? Porque su líbido todavía está con él. ¿Te das Sí, claro, cuenta? está funcional. Y eso, aunque no lo diga, eso no significa que seas malcriado, ojo. Eso no quiere decir que seas malcriado, que vas a faltar de respeto, no. Yo lo que Claro, porque hay refiero es, límites. pero lo normal es que tú mires, si tú ves una chica o una mujer que tu belleza te admira o te agrada, ¿no? Entonces la vas a mirar y la vas a mirar y de repente hasta vas a tener tu fantasía con ella, ¿no? Y Claro, eso que te acabo de decir, esa persona está sana. ¿Por qué? Porque sus instintos todavía están con él. ¿Te das cuenta? sí, O sea, o sea, tiene una no, reacción, claro, claro, no ha perdido todavía. ¿Te das cuenta? Su líbido. La persona que ya perdió eso es una que está de capa caída, ¿no? Es decir, porque yo veo, las señoras, por ejemplo, a veces están viendo una película y ven un galán de una película, wow, está guapísimo, dicen las señoras. sí, claro, Claro, ¿no? claro, Está churro, dicen, ¿no? Así dicen, ¿no? No, y qué bien. Les sí, claro, encanta. Los artistas, que a veces famosos que hay también, y a ellos les sí, encanta ver eso y se emocionan cuando ven el galán está que le da el beso a la chica y todo lo demás. Entonces, eso demuestra que eso también es sexualidad, ojo, eso también es sexualidad. No hay que entender que solamente la sexualidad tiene que ver el coito, no. La sexualidad claro, es todo lo que está en nosotros, toda esa capacidad de poder admirar, de poder ver, de poder de estar sentir, conectado al de mundo, a la estar realidad, a la vida. conectado, la alegría, sí, esa alegría de poder ver. Entonces, decir, y ya vemos cómo la palabra, esas palabras horribles que emplean viejo verde, ¿no? Viejo verde, ¿no? o Claro, este, o esa, asaltacuños, o esa, robacuños. o esa una vieja loca, y así habla cosas horribles, ¿no es cierto? Sí, es Entonces, cierto, es entonces, cierto. Como si la persona entonces, ya no tuviera derecho, no, no. cuando el día que la persona, como yo decía, creo que te comenté una vez cuando hicimos una presentación, el día que un hombre ve a una mujer frente a sí, que en su momento le hubiera parecido bella, pero esta vez ya no se emociona, ya no siente nada, ahí es donde ya está de capa caída. ¿Te das cuenta? Ya está muy mal, sí, Ah, claro. claro. O sea, claro, la sexualidad no va a ser igual que cuando eras joven, pero sí puedes mantener esa alegría de vivir, esa fantasía, esa capacidad para poder admirar, de poder ver. ¿Te das cuenta? Claro Entonces, que por sí. eso es que, y eso no tiene por qué ser considerado viejo verde, como le llaman, ¿no? Así. Entonces, Sí, eso es, el de condenación o el de entonces, sí. legalización. Lo único que sí se condena y siempre se va a condenar es cuando la persona falta el respeto a otra persona. Claro. Es lo Ahí ya único. estamos Nada en más. otro. Ahí sí Claro. realmente ya cabe el término una persona viejo Pero sí, verde o una persona pero, enferma, pero yo porque siempre ya digo, es un límite que se cruza. claro, porque yo siempre digo, el día que si yo paso por las calles y los ojos se me van para acá y ponen para allá, estoy bien sano y muy bien estoy. El día que ya no, que mis ojos no se salgan para ver a la chica de ahí, no, no, ya no, algo pasa ya no está, no estoy bien. Así, es verdad, es Sí, cierto, claro, es es algo verdad. normal. Es La un cuestión, indicativo, sí, claro, la cuestión es la línea de respeto, ¿no? Que no, correcto. no, no hacer algo que importunes a una persona, que le digas algo que está fuera de lugar, o pretende dejarte la de vivo, y cosas así. Es otra Claro. cuestión, otra Ya, cuestión. sí, este es otro tema. Pero entonces vamos a pensar que estos muchachos están viendo a personas mayores haciendo paracaidismo y cosas así. Está bien, no está mal, pero Claro. digamos
vamos a promover también a las personas mayores de nuestra comunidad, que son destacados también ahí. Por ejemplo, mi Claro, amiga claro. Luz Chávez, ella vive en Chepén, también, de Chepén también tiene que haber personas mayores de Chepén destacadas, ¿no? Por De supuesto. Jujuy, de Argentina también. Entonces, en todos lados va a haber siempre los En líderes. Argentina con el amigo Magno también, en la parte donde él Claro, vive. Entonces él es todos el de tienen, Moyobamba, creo que es el de Todos Moyobamba, los creo que. sitios, Sí. en Entonces, todos los lugares siempre hay sí, personas que destacan. sí. Sí, Entonces, bueno, hay que destacarlos a ellos de manera especial. ¿Por qué? Porque esa es la claro, forma que tenemos que promover la imagen de las personas mayores. Y lo otro está bien, pero como yo te digo, ¿qué cosa dice el joven cuando ve eso? Dice, qué gracioso, qué alucinante, qué sí, locura. Dice así, ¿no? Qué raro. Dice así, qué raro. Dice. Esa es la manera sí, de reaccionar. Entonces la idea claro. no es, entonces la idea no es esa. Y por eso es que hay que llamarle la atención a algunos que solamente están poniendo, a cada rato ponen solamente maratonistas, nada más. Entonces que nos está dando una impresión que no es la adecuada tampoco. Entonces hay que buscar la manera de promover a la persona mayor en todas sus dimensiones, en todas sus facetas, Correcto. ¿no? En todas sus facetas diferentes, en su diversidad. Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, por ejemplo, Excelente. el, entonces las generaciones, o sea, hoy en día eh, es cierto que hoy en día hay muchas alarmas sobre el futuro. Por ejemplo, muchos doctores Hay preocupación. hablan de que hay, que sí, que en el futuro va a haber más personas mayores, como si fuera una desgracia, ¿no? Una desgracia. Uy, Ajá. que va a haber personas mayores, que va a haber mucho Alzheimer, así piensan, Sí, 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 claro. perdón. Mucho Entonces, Parkinson, muchos problemas de esto que lo salud, otro, el Ministerio de Salud pero, va a hacer. pero, pero ¿sabes cuál es el tema acá? El asunto es que ellos están viendo, están problematizando a la persona mayor, convirtiéndola en un Correcto. problema. O sea, la persona es como si me dijera que el hecho de que haya más personas mayores, para mí constituye un problema. O sea, cuando el problema no es la persona, el problema es el Estado y la sociedad, cómo Correcto. responden ante esta situación. Entonces, no problematicemos a la persona. Y por último, hay una cosa muy importante y que está bastante claro, que hoy día las personas mayores son más contemporáneas. Es decir, están más empoderadas de la actualidad, de lo que ocurre hoy. Entonces, eso es quiere cierto. decir que ya no son solamente los sujetos del ayer, son también sujetos del hoy y por tanto también de mañana, porque la persona todavía no va Correcto. a fallecer. Así que, por lo tanto, esto es lo que tenemos que ver, ¿no? La visión, esta actualización. Ahora, ¿qué está pasando entonces? Sí, Entonces, las personas mayores están creciendo, no solamente en número, eso hay que darles a entender a estos señores alarmistas. A los señores alarmistas les voy a decir, están creciendo no solo en número, están creciendo cualitativamente, se están fortaleciendo como grupo claro. social. Por eso hay que pensar diferente. Ya no estemos pensando que porque son más en número, eso significa una desgracia para la sociedad, ¿no? Y los gastos No, y ver gastos y todo lo demás, ¿no? Caramba, esas personas van a ser más productivas cada vez en el futuro. La exacto. tendencia en este momento es que la persona mayor es cada vez más productiva. Y de hecho Tiene, van a querer dejar más tarde sus empleos, no van a querer claro, jubilarse tan pronto, porque van a eso, estar en el goce pleno de sus facultades, como normalmente han estado siempre. No va a haber ningún problema. Ese es algo exacto. que también no se ha contemplado. Claro, o sea, lo que se está generando ahorita es una persona mayor emprendedora, por ejemplo, que no quiere Sí. dejar de ser activo y por lo tanto, y también de generar ingresos, ¿no es cierto? No quiere ser dependiente en Claro, ninguna de sus facetas de su vida, no quiere claro. para nada de eso. Quiere Entonces, seguir sí, siendo dueño de sí mismo, claro. completamente. Entonces, por lo tanto, ahí también tenemos que considerar.
tenemos que considerar el crecimiento cualitativo, no solamente los números, sino el cualitativo de personas mayores más fortalecidas. Y por lo tanto, entonces ahora, en todo caso, las personas que les gusta alarmar así de esta manera, deberían en todo caso enfocarse en cómo vamos a responder, ¿no es cierto? Cómo la sociedad y el Estado va a responder ante la necesidad, ¿no? Ahora, el asunto de la soledad, nosotros, ese es uno de los temas también de lo que están alarmistas, ¿no? De la soledad. Bueno, ya sabemos, soledad, el sentimiento de soledad puede estar en uno estando solo o estando acompañado. ¿Por qué? Correcto. Porque a veces la persona puede estar aislada. Hay personas que están aisladas dentro de su propio hogar, ¿ah? Y se sienten solos porque no lo toman en cuenta para nada la persona. Entonces, por lo tanto, esa persona se siente como si estuviera sola. O sabe que no van a hacer nada por él, aunque estén a su par, y no le van a proveer ninguna asistencia, ningún tipo de ayuda, ningún tipo de compañía, nada. Absolutamente nada. Y otra cara de la moneda, la persona que vive sola en un domicilio, pero que sale a la calle, sale a sus reuniones, va a hacer sus compras, conoce la vecindad y todo lo demás. Y también disfruta y goza de su persona, de sus actividades y de sus metas, sin necesidad de que alguien se entrometa. Está en el internet, entra al Zoom para reunirse con sus amigas. Esa persona no tiene nada de soledad. Esa persona está todo el tiempo, está comunicándose, que allá, que esto, que esa persona no se puede considerar. El problema de que digamos, que se está enfocando es lo que se llama soledad no deseada. Claro, este tipo de la soledad no deseada es más frecuente que se den más mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres generalmente fallecen antes. Es cierto. O sea, sí, los hombres tienden a fallecer antes. Y por lo tanto las mujeres se quedan solas. Y como no estaban acostumbradas a vivir solas, entonces de porrazo ya la cosa cambia. Eso también es complicado, ¿no? Entonces hay esas situaciones, por ejemplo, que se dan, ya está recibiendo en algunos países como España, por ejemplo, el Estado ya está enfocándose en el tema de ese tipo de soledad no deseada. Es decir, están tratando de mantenerse comunicados con las personas, apoyarles en algo, ¿no? Que le llaman y cosas así. Entonces hay una forma, una especie de política pública que se hace como para evitar ese problema de la soledad no deseada. Ahora, por eso le digo, cuando la soledad se trata de una persona que está libre, que se comunica, que tiene vida social, esa persona no está realmente sola, ¿no? No está realmente sola. Claro, es lógico. ¿Por qué? Porque siempre está con la gente, ¿no? Sales y le gusta hacer sus compras. Yo le digo a las personas, una de las cosas importantes que debería hacer toda persona, no solamente las personas mayores, es siempre ser independiente. Es decir, correcto. Si tú te vas a hacer tus compras, mejor. De acuerdo con usted. Antes que mandar a otro. ¿Por qué? Claro. Porque eso te agiliza, tú escoges la fruta que quieres, este tipo de cosas, o sea, y te comunicas con los comerciantes, la señora, esto, o sea, eso te crea más sociabilidad. Claro, se van, compran, eligen lo que desean, ¿no? Claro, comen lo que desean. Claro, en cambio, hay unas personas mayores que a veces ya llega un momento en el que se ponen muy sedentarios y eso le genera el problema del sedentarismo es terrible, ¿eh? Porque lleva a que la persona en un momento dado se desanima ya del esfuerzo, o sea, ya le cuesta moverse, entonces envía, por ejemplo, algún familiar o algo que le hagan las compras, pero en realidad lo ideal sería que ella misma haga las compras y elija
los productos según la calidad y según su experiencia, ella puede elegir mejor incluso que la otra persona. Y hay Entonces, dos beneficios más inmediatos, que es el cerebro está trabajando, está haciendo cuentas, está claro, realizando procesos de análisis y reflexión de aquí a dónde me voy, cómo voy, en qué me voy, cómo lo voy a claro, hacer, cómo lo voy a realizar, a qué hora voy a estar ahí, tengo que tener compromiso allá. Entonces, todo eso activa tu cerebro. Y otra sí, cosa más, exactamente, si claro. todo te sale bien, te vas sintiendo cada vez más potenciado de la independencia que tú tienes. La autoestima mejora. Todos es una espiral positiva ascendente. Mientras que en Sí, lo contrario, si tú te vas quedando solo, aislado, depresivo, no puedo hacer nada, no, ya no, me peor. dolió esto, ya no me muevo, no, mejor no voy allá porque qué miedo. Entonces vas en una espiral descendente, negativa y nociva. Esa es Ujú. la realidad. Que Sí. lo- y sí, justamente el hecho de que lo que acabamos de decir, la persona que ya deja de hacer las cosas que siempre ha hecho y lo comienzas a dejar esas actividades, eso produce una merma, ¿sí? Definitiva en la parte Claro. cognitiva, en todo ya. Ya en un momento Todo. comienzas hasta puedes perder habilidades, pero no estás perdiendo Exacto. habilidades en este caso por el envejecimiento, estás perdiendo habilidades simplemente porque estás dejando de hacer lo que antes hacías. Correcto. ¿Ves? Ese es el problema. Entonces uno debe tratar en lo posible de seguir desarrollando sus potencialidades, sus habilidades y no abandonarlas, Y ¿no? incrementar más bien la Para que se capacidad y las siga, habilidades, la para que cantidad se de cosas que siga tú puedes hacer. manteniendo. Entonces, y la sobreprotección es fatal, ¿no? Claro. Fatal, ¿por qué? Porque la sobreprotección es una forma de anular a la persona. No, no hagas eso, ya no estás para hacer eso. No, 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 eso tampoco, no hagas acá. Yo me voy a encargar de eso, yo me encargo de eso. Total, la persona ya no hace nada. Entonces, eso también. Tenemos que combatir ese tipo de cosas y las familias sobreprotectoras terminan arruinando la salud de una persona. Y sobre todo, Correcto. y el Tristemente y aspecto cognitivo, lamentablemente. la parte cognitiva es bien importante que se mantenga la persona independiente, lo más posible independiente, autónoma, como se dice. Y a veces no hay que confundir autonomía con autovalencia, son cosas muy diferentes. ¿Ah? Exacto. Claro, Ya lo hemos visto aquí en varias claro, conferencias, ya hemos visto la sí, diferencia palpable que hay entre dos cosas. claro, Es porque bien diferente. autonomía la autonomía es simplemente la capacidad de poder decidir por sí mismo. Y Correcto. autovalencia es poder hacerlo. Entonces, el asunto es que hay personas que puede ser que sean, que puedan tener una pero no la otra. O sea, es decir, no pueden ser autovalentes. Equivalente. En ese caso, la persona que le ayuda, que sería como el asistente o que le llaman también eh, el asistente, digamos, gerontológico, entonces esa persona tiene que respetar la, Voluntad y los la, lineamientos que la persona le dice. Sí, la autonomía de la persona. Así la persona claro. no pueda caminar, la persona tiene ¿no? Su Tu estado mente cognitivo clara, bueno claro. y toma las decisiones. Y hay que hacer caso y respetar sus decisiones. Eso Correcto. también es muy importante. Por eso entonces, en las estadísticas de los estados nacionales, que yo he visto algunas así por ahí, he visto que por lo menos cerca del 75%, 80% de las personas mayores son autovalentes. La gran Sí. mayoría son autovalentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, ¿de qué hablamos cuando en ese concepto negativo con respecto a las personas mayores, cuando la gran mayoría son autovalentes? Es decir, Sí. que pueden caminar, que pueden hacer sus cosas. Entonces, las mismas estadísticas están compartiendo la imagen que tiene la edad. Las mismas estadísticas te lo dicen. Sí, yo he visto Correcto. las estadísticas de varios países, varían un poco. Algunos tienen el 70, 75 y hasta 80 y hasta más del 80% son autovalentes. Creo que en Japón es bien alto también Claro. que tienen el récord ahí, ¿no? Tanto de Sí, es longevidad verdad. como de autovalencia también. Entonces, si estamos solamente, si los mismos números te están diciendo, te están dando lo que es real,
¿por qué hasta ahora seguimos con los mismos prejuicios? ¿No? ¿Qué sucede entonces? Entonces Están tan vamos a... arraigados en las personas estas visiones del pasado que siguen. Y lamentablemente mucha gente educa a sus hijos o a sus nietos inclusive Ujú. en estas prácticas y los niños desde pequeños van creciendo pensando tonterías que no son ciertas. Estamos viendo que es algo sin valor. Ujú. Demeritar a una persona, pensar que es incapaz, que no sabe lo que hace, juzgar y decir todos son gruñones, son incapaces, son haraganes, son sucios, sea la edad que sea, es un error completo, porque no es algo exclusivo de la edad, es Así es. sencillamente en Es la mente de las personas que eligen demeritar a los demás por la edad. la persona en sí es diferente y por lo tanto cada quien tiene su propia historia. O sea, la historia de vida Sí, no es algo que de la persona que es mayor, es producto de todo lo que ella ha sido antes. ¿Te das cuenta? Es una sí, historia de vida. Y por lo tanto, como decíamos, la persona no se va a hacer mala o buena por haber cumplido 60 años, sino simplemente va a seguir siendo el que es, ¿no? Va a seguir siendo que es. claro. Así como poníamos el caso de este narco que ya cuando Sí, está sí, sí. mayor, igual sigue traficando con la droga, ¿no? O sea, él no cambia, ¿no? O sea, el hecho de que sea mayor no lo cambia, igualito él sigue haciendo sus negocios, y es más, Sí, claro. Por ejemplo, hay, los hereda a sus hijos todavía, porque que sigan con el negocio. Entonces, toda esta cuestión, hay que decirlo bien claro, de que tenemos que dejar de lado ya esa visión de la persona mayor. La persona mayor es como una persona que tiene un poco más de tiempo en la vida y por lo tanto tiene más experiencia, obviamente. Esa experiencia nos ayuda en muchas cosas también, ¿no? sí, Porque de hecho la experiencia de vida sí tiene cierta sabiduría. Ahora, claro, qué tanto ha sido, eso también, ya eso depende de cómo hemos vivido, ¿no es cierto? De correcto. Y cómo también hemos, depende de la capacidad de análisis o la falta de ella en una persona. Eso claro, también tienes que verlo. claro, yo he podido incluso hablar una vez con una persona mayor que tenía una pequeña discapacidad, se apoyaba en un bastón y me contó una historia terrible, ¿no? Que él había sido Ay, delincuente y la familia ya no lo quiere ni ver, ni ah, nadie lo quiere atender y el señor vivía en un claro. cuarto, en un cuartucho, en condiciones precarias y tenía que ganarse la vida como limpiando carros, algo así. Entonces, todo esto Oh, demuestra qué que todo lo que hemos difícil. creado también en nuestra vida, ¿no? Entonces, da pena a esa persona y de hecho tenía su carnet de discapacidad, de persona con discapacidad del ministerio, y yo lo Ajá, llegué a conocer y me contó una historia terrible, pues él había saltado, se había claro. drogado, su familia lo echó, ¿no? Sí, sí, sí. Ya no querían verlo ya. Sí, entonces todo lo que nosotros seamos, nosotros en nuestra vida es lo que lo vamos formando a través del tiempo, ¿no es cierto? Sí, Lo hemos logrado, entonces tratamos de ser lo mejor posible, ¿no? Porque acá nadie es perfecto, pero sí tratamos de ser lo claro. mejor posible, de ser buenas personas, de ser personas que contribuyan un poco ¿no? Con las demás personas también, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra historia de Cierto. vida somos nosotros. Nosotros somos nuestra historia de vida, lo que tenemos, lo que ganamos, y por lo tanto hay que comenzar a comenzar a promover la imagen de la persona mayor de acuerdo a la realidad, mostrar a los líderes de la comunidad. Así como Sarita seguramente conoce por ahí también los líderes de Jujuy, las personas mayores de Jujuy, la señora Luz Chávez también de Chepén, también seguramente de Guatemala. Entonces, hay en todos lados, Claro. hay personas mayores para destacar. En todas partes hay personas mayores para destacar.
No es necesario que te vayas a otro continente, a otro país, no. Ahí mismo, en tu distrito, en tu comunidad, vas a encontrar personas destacables. Algunos de ellos son artesanos, otros son simplemente líderes comunales que defienden los intereses de la comunidad, las personas mayores también hay, ¿no? Y que son Correcto. relativamente pobres pero dignos, ¿no? Entonces, hay todos esos casos. Exacto. A ellos solamente tenemos que promover. Esa imagen también tenemos que promover nosotros en las redes sociales. Correcto, correcto. Y no solamente las personas que aparecen ahí a veces haciendo cosas increíbles, extraordinarias, que no está mal, pero que no es lo único que nosotros debemos mostrar, porque si no estaríamos también contribuyendo un poco a la idealización, ¿no? A esto de Correcto. a romantizar, A como le exigir llaman a las ahora. personas, imagínate, es tonto porque le estás exigiendo, por ejemplo, si tú piensas, bueno, sí, todas las personas pueden tirarse en paracaídas, todas pueden ser medallistas olímpicas, todas pueden saltar de aquí para allá. Entonces tú le vas a empezar a exigir a tus personas que te rodean, no, este tiene que poder y todo, y si no es su gusto, si no es su afición, si no es su capacidad, si no está preparado, y desvalorizas su punto clave, que quizás no es ese, pero tiene otro y que sin él todo se Claro, desborona. Y claro, por puede eso. ser hasta un vendedor de barrio que él Ujú, tiene ciertos productos clave a buen precio y de buena calidad, pero los ujú, demás no. Y él cumple claro, una función, pero vital. Si él se ujú, va y otra persona toma su puesto, esa persona no va a hacer lo que él hace, no va a cumplir la función que él ujú, cumple. Que se dice, ay, no importa tanto, sí, sí importa, créeme, sí, porque no en todos los lugares está la distribución adecuada y a veces te toca ir muy lejos y es ujú, más práctico si tú tienes a alguien que de verdad sabe manejar las cosas y que le pone orden y digamos, una situación favorable a todas las demás personas. Cumple una función, repetimos lo mismo. Un jefe de policía de tu área, que sea una persona honesta, que sea una persona correcta, que de verdad vigila, que de verdad hace bien por las personas, pues cumple una función y es algo más maravilloso que si salta de un edificio en paracaídas sí, o hace alguna cosa exacto. extraordinaria por ahí. Entonces, por eso ahorita le estamos, esto en realidad va a la crítica para algunas personas que solamente se están centrando en un solo aspecto de las personas mayores. Y yo espero Sí, sí, que sí. contribuyan también a mejorar esa forma de promover a las personas mayores en las redes sociales. No lo hagan Correcto. solamente con que esos tipos de casos así, no. Nosotros estamos buscando un Superman adulto mayor. Estamos Claro, hablando de la persona de cada día, que cada día lucha y vive, ¿no? Y que está incluso cerca a nosotros, tal vez. Entonces, ajá, no necesariamente tenemos que estar con esos. Como yo le digo, es positivo, sí, se aplaude, por supuesto, pero no se centren solamente en un solo aspecto. Eso es lo que está mal, porque eso claro, no contribuye en realidad, porque como yo decía, los muchachos ven eso y se ríen, lo ven como un fenómeno, no lo ven como algo que lo va a inducir a dejar de lado su edadismo, no, porque lo van a no, ver porque lo ven como algo aislado, ¿te das cuenta? exacto. Algo Un fuera de, fenómeno y claro, aislado es como encima un de todo. fenómeno, entonces lo ven como algo fuera de contexto. Entonces, Sí, para inducir a los cambios, tenemos que contextualizarlo, tenemos que poner eso que se ve en paracaídas, tienes que ponerlo dentro de un determinado contexto, es decir, cómo tú estás presentando y explicando y todo lo demás. Y tienes que explicar que hay muchas personas mayores que tienen muchas cualidades diferentes. Y puedes poner aquí al artesano, puedes poner acá al deportista, puedes poner al líder comunal y puedes poner todas las facetas diferentes que pueden haber. Todo un mosaico de posibilidades. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que lograr para ser unos buenos promotores. Eso es lo que tenemos que lograr. Si no, no vamos a ir por buen camino. Entonces, bueno, ya estamos en los últimos minutos, así que tenemos que recordarles que el sábado 9 a las 4 de la tarde vamos a hablar sobre la economía de las personas mayores.
el tema de la economía, que es un tema complicado, tomando en cuenta que muchas veces las pensiones no alcanzan para sobrevivir. En otros casos, personas que ni siquiera tienen pensión y otras personas que han salido adelante con emprendimientos, ¿no? Y les ha salido bien las cosas. He visto varios casos de emprendedores, ya que a pesar de no tener ni siquiera ninguna pensión, han logrado desarrollar una economía más o menos estables. De repente no van a ser ricos, pero van a tener por lo menos van a tener pues una vida digna, ¿no? Adecuada. Entonces, todas estas cosas estamos viendo y en este conversatorio que hará Vanguardia Gerontológica el sábado 9 a las 4, porque a las 5 de la tarde, ya saben, ya están todos invitados a la asamblea de los asociados de la Central Gerontológica Internacional. A las 5 viene a ser las 7, para Sarita son las 7. Y bueno, para los amigos de Centroamérica, sería a las 4 en realidad para ellos, ¿no? Para todos los países, México, Guatemala, todos, a partir de las 4 de la tarde. Después, el 21 de diciembre, justamente sobre este tema, el tema es que yo voy a hacer una conferencia para la Red Internacional número 2, que se dice Comunicación Gerontológica para Todos. Ese día vamos a justamente tocar este aspecto de la manera como debemos promover, ¿no? En las redes sociales, la comunicación en general, para lograr los objetivos que realmente estamos buscando. Eso lo vamos a ver el día 21 de diciembre. Y para la última actividad previa a la Navidad, sería antes de la Navidad, y la que va a realizar también sobre el tema de políticas públicas y personas mayores. Esa va a ser la última, de las que están programadas, porque todavía hay unas que van a ser antes, por si acaso. Bueno, en todo caso, para el mes de enero ya está lista la campaña por un lenguaje gerontológico correcto, o sea, preciso y sin ambigüedades, ¿no? Esta campaña, ya estamos pensando que se vayan inscribiendo para los que van a apoyar la campaña, porque lo vamos a hacer en 2 eventos en enero. Y también en ese mismo mes estaríamos, posiblemente en ese mes también vamos a hacer la sustentación del estudio que ha hecho Vanguardia Gerontológica sobre las nociones que se están manejando hoy en día y la manera como se comunica. Vamos a hacer un estudio, hemos hecho un estudio que lo vamos a dar a conocer, lo vamos a sustentar a manera de una tesis en un evento muy importante que vamos a hacer. Ya eso lo vamos a hacer con la unidad Vanguardia Gerontológica. Y ya saben, la Central Gerontológica Internacional está creciendo, cada vez más profesionales se van uniendo de más países, esperamos muchos más, tenemos grandes metas por delante, tenemos que lograr muchas cosas todavía, y sin embargo, lo siento muy feliz de los resultados que ha habido este año. Este ha sido un año muy exitoso, pese a que nos faltan muchas cosas todavía, pero este año ha sido de crecimiento verdaderamente, de fortalecimiento. A pesar de ello, ha habido mucho fortalecimiento, mucho crecimiento este año y me siento muy contento del equipo de personas que han ingresado, muy diversos, me encanta, eso es lo que me encanta, ¿no? Ver que hay de todo, han entrado economistas, hay educadores, trabajadores sociales, hay médicos, hay enfermeros, hay técnicos, de todo, o sea, estamos pero muy contentos en ese sentido, así que los espero a todos el día de la asamblea, de todas maneras que estén todos presentes, y también tenemos que compartir ideas, ¿no? Tenemos que compartir ideas y también ustedes pueden aportar ese día, ¿no? Y entonces ya nos estamos viendo.